Gloria al Señor. Buenas tardes, mis hermanitos. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar acá otra semanita más para compartir el Evangelio, ¿verdad? Para eso nos reunimos, para crecer en el conocimiento de la verdad. Le damos la bienvenida también a aquellos que nos van a escuchar eventualmente en nuestra página de YouTube, de Facebook, la página del ministerio www.salvosporlagracia.org. Vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Hebreos. Esta va a ser la parte 10. Veo que alguien me puso por allá la fecha correcta, así que muy agradecido por eso. Parte 10, vamos a dejar el mismo subtítulo, por la fe y la esperanza, perdón, y la paciencia, por la fe y la paciencia. Ese subtítulo es muy importante, bendecidos. No hay manera de hacer énfasis en esas dos palabras, por la fe y la paciencia. Además, pueden comenzar a ir a la página 335. Página 335, ahí van a encontrar Hebreos 6, vamos a ir al versículo 9, por favor. Vamos a comenzar a leer desde el 9, pero no sin antes tomar algunas notitas de 3 puntos importantes. A poner 3 puntos importantes para apuntar. Punto número 1, bendecidos. Por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas. Por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas. Quiere decir que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para permanecer firmes en esa fe necesitamos paciencia, ¿correcto? Porque es algo que esperamos, pero se alcanzan de esa manera. Por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas de Dios, obviamente. Para vivir en fe necesitas paciencia. La paciencia te ayuda a esperar, porque en esperanza somos salvos. Todo concuerda, bendecidos. Señor. Todo concuerda. Entendemos que no estamos hablando de obras de justicia. Esto es algo que Dios nos da. Y es algo que vamos a repetir hasta el último día que el Señor nos tenga en esta tierra y tengamos la oportunidad de dar estas clases y de reunirnos y congregarnos. Amén. Es importante también siempre aclarar que no estamos hablando de obras o de buenas obras. Estamos hablando de obras de la ley. Estamos hablando de rituales, de sacramentos, de prácticas que se hacen en la carne, y las personas que lo hacen son las personas que tienen confianza en la carne. ¿Correcto? Estamos hablando de esto, no estamos hablando de buenas obras. Las buenas obras, bendecido, son un fruto. Y es un fruto porque en nosotros se sembró una semilla. Y se sembró en buena tierra. ¿Qué pasa cuando una semilla cae en buena tierra? Da fruto. Se supone, ¿correcto? En esto conoceráis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Eso es un fruto. Es una evidencia. ¿Es una qué? Buena obra. El estar ustedes acá es una buena obra. En apoyar un ministerio es una buena obra. En hablarle a una persona del Evangelio es una buena obra. El vivir en fe es una buena obra. El vivir en paciencia esperando las promesas de Dios es una buena obra. Entonces, pero todo eso, si entendemos que la buena tierra, como lo hemos aprendido, son los escogidos, y este es el principio de todo, y el final es la buena obra, todo es para la gloria de Dios. Porque Dios es el que genera todo y es el que da el crecimiento.
Entonces, cuando Hebreos le escribe a los convertidos judíos, les está diciendo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la fe en Dios, de doctrinas de bautismos, etcétera. ¿Recuerdan? Les está diciendo que no tengan confianza en la carne. Les está diciendo que tenemos un sumo sacerdote que traspasó, ¿qué dice? Los cielos. Traspasó los cielos. Entonces, como punto necesario de aclaración, no estamos hablando de las buenas obras, estamos llamados a hacer buenas obras. Las buenas obras es un producto bendecido de lo que ya somos. No nos salvan las buenas obras, sino que obramos de esa manera porque ya somos salvos. Desafortunadamente la iglesia tradicional y el sistema tradicional evangélico lo tiene al revés. Tienes que hacer para ser salvo. No, eres salvo y después haces. Buena tierra, semilla, fruto, buenas obras. ¿Amén? Creo que es sencillo, ¿no? No es como muy confuso el asunto. Punto número 2. Tenemos una esperanza, en esta palabra importante, firme y segura, como un ancla en el alma. Punto número 2. Alma. Sí. Tenemos una esperanza firme y segura como un ancla en el alma. Quiere decir que permanecemos como firmes, ¿verdad? Firmes. La fe, por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas. Tal vez este es el punto más importante, esta pregunta. ¿Por qué esta esperanza? ¿Saben que estoy hablando de la esperanza? Es firme y segura. ¿Por qué esta esperanza es firme y segura? Y esto, la respuesta y la evidencia bendecido a esto, debe de ser precisamente como un ancla en nuestra alma. ¿Por qué firme y segura? Mira, esta respuesta bendecido es la conclusión también de Romanos, donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Por qué nuestra esperanza es firme y segura? Porque Dios interpuso juramento. Esto es lo que hace de nuestra esperanza una ancla firme y segura en nuestra alma. Es por eso, bendecido, porque Dios juró por sí mismo que nos iba a entregar por medio de la fe las promesas. Pon en tus notas en un paréntesis o algo por ahí. Esto es un buen consejo que te doy. Ese es un buen consejo que te doy. No hagas pactos con Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque no es necesario, bendecido. No es necesario, bendecido. Bueno, te pongo que no es necesario por no decirte que es una pérdida de tiempo. Dios no hace pactos con el hombre, porque el hombre es imperfecto y no puede mantener pactos, ninguno con Dios. Entonces uno va a diferentes congregaciones y entonces te hacen un montón de rituales y te dicen: coge arena, hermano, coja la arena, coges esto, coge lo otro, visualiza, mi hermano, visualiza, haz un pacto con el Señor cuando te vayas de este encuentro, de este retiro, de este... Bendecido, es una pérdida de tiempo. Dios ya estableció la manera de nosotros alcanzar las promesas, y cuando Dios establece estos principios y estas verdades es en base a Él interponer juramento. La esperanza de Dios de tener una familia, que es lo que es el reino de Dios, es la familia de Dios.
no está basado en la respuesta de nosotros, bendecidos. Está basado en el propósito y en el beneplácito de Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no es necesario precisamente por esta realidad. Dios juró por sí mismo. Dice, al Él no poder jurar por uno mayor, juró por Él mismo. Entonces, si un juramento, vamos a leerlo ahorita, es el final de toda discusión. Cuando un hombre jura, es el final de toda discusión, dice Hebreos. Quiere decir que se va a cumplir ese juramento. Entonces Dios igual, al no encontrar más nadie por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Correcto? Entonces vamos a ir a Hebreos 6, vamos a comenzar a leer desde el 9, por favor. Hebreos 6, 9, página 335. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y más cercanas a salvación, aunque hablamos así. Acuérdate que le había hablado de las personas que habían recaído, que no podían ser renovadas, que no podían recibir otra vez un sacrificio de un Mesías, ¿correcto? Y ser sacrificado precisamente a favor de ellos, porque cuando tú niegas al Mesías, ya no puedes tener otro Mesías para que venga a morir por ti. Entonces él dice acá, el autor de Hebreo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estando persuadidos de cosas mejores y más cercanas a salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto, que se olvide de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado por respecto a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándolos aún. Quiero que pongas una notita ahí al lado de ese verso 10, frutos de la buena tierra. Acuérdate que la parábola del sembrador dice que la buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay unos que dan al 30, poquito, pero dan fruto. Nadie aquí puede decir, soy hijo de Dios, reconozco a Dios y no tener fruto. Tienes que tener algo bendecido. 30, 60 al 100 por uno. Por sus frutos los conoceréis. El Señor fue claro con eso. El hecho de que predicamos gracia, el hecho de que predicamos la salvación sin obras, no nos excluye de la responsabilidad de dar frutos. Vamos a dar frutos. Entonces el verso 10, frutos de la buena tierra, eso es lo que está hablando ahí. No es que somos salvos por esas obras, no es que estos hermanos eran salvos por esa obra, pero era una evidencia de la fe que había en ellos. Es lógico. Es lógico. ¿Por qué estamos acá, bendecidos? Aquí todos sabemos que la salvación no se pierde, pero estamos acá sin temor. ¿Pero qué queremos? Dar frutos, o sencillamente damos frutos, ¿verdad? Correcto. Dice el 11, empero, esa palabra empero significa sin embargo, nosotros deseamos que cada uno de vosotros muestre el mismo cuidado para la completa seguridad de la esperanza hasta el fin. Frutos. Que no seáis perezosos, mas seguidores de aquellos, mira lo que dice, no dice que es por obras, dice que por fe y de la paciencia, ¿qué cosa? Heredan las promesas. Que seamos, ¿qué? Seguidores de esos. Seguidores de los que viven por fe y de los que esperan en paciencia. Porque cuando Dios, y aquí está la razón por la cual tú y yo podemos permanecer firmes en la fe y la paciencia, y aquí está la razón y la evidencia y el ancla firme y segura del alma, que podemos vivir en paciencia y en fe porque vamos a recibir lo prometido. ¿Recuerdas en Romanos 10 en adelante dice, y el que cree no será avergonzado? No es el que obra, no es el que hace, no es el que paga un precio, no es el que hace sacrificios. No, dice, y el que creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Por esto que vamos a leer ahorita. Hebreos y Romanos, bendecidos, está bastante ligado uno del otro. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Cuando Dios dijo eso, ¿qué hizo? Él juró por él mismo que él iba a hacer eso. ¿Lo hizo? Sí lo hizo. Sí lo hizo.
Y le dio un hijo a Abraham, ¿correcto? Le dio un hijo a Abraham. ¿Fue por las obras de Abraham o por la fe de Abraham? Por la fe de Abraham. Por la fe de Abraham. Mira lo que le dijo Dios. Dios le dijo, ciertamente bendiciendo te bendeciré, multiplicando te multiplicaré. 15. Y así habiendo esperado, mira, con largura de paciencia. Oh my God. ¿Ah? Circula eso, subráyalo. O sea, largura de paciencia. Bendecido, te doy una noticia. Vas a tener que aprender a esperar sin ver. Si no miras que nadie se sana, si no miras que nadie prospera, si no miras que no pasa nada, que oras y no pasa nada, no importa, espera. Espera y sigue creyendo, no importa, bendecido. Esto no es un asunto de ver, esto es un asunto de creer y esperar. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. Y así, habiendo esperado con largura de paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. ¿Cómo la alcanzó? Esperando en paciencia. Ve a Romanos 4, por favor. ¿Y cómo lo encontramos? Sencillo y fácil. ¿Ah? Romanos 4, mira. Página 230. Romanos 4. Y aquí vamos a leer bastante, bendecido. Hoy vamos a leer capítulo 4, hermanos. Capítulo 4. Recuerda dónde venimos. Recuerda Hebreos 6:15 dice, y así, habiendo esperado con largura de paciencia, alcanzó la promesa. Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Puedes poner ahí confianza en la carne, ¿correcto? Confianza en la carne. Porque eso es lo que se refiere. En la carne no alcanzó nada, bendecido. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O confiando en la carne. Dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿recuerdas la explicación que te di ahorita? Buenas obras es una cosa, obras de justicia es otra. Amén. Aquí está hablando de justificación. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Porque no podemos gloriarnos delante de Dios por nuestras buenas obras. Porque todos estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios. Y le fue imputado por justicia. No obró, creyó. Cuando obró, ¿qué hizo? Tuvo a Ismael. Se fue con la esclava. Se fue con la esclava cuando él hizo, en vez de esperar en el Señor y sus promesas. Pero ahí no se podía gloriar delante de Dios, ¿correcto? Aquí dice que halló nuestro Padre según la carne, porque si hubiese sido justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. O sea, no se podía gloriar por lo que hizo con la esclava y tuvo a Ismael. Dice el 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, circula ahí, creyó, pone un highlight, pone en verde, lo que tú quieras. Dice Imputado, sí. Y le fue contado imputado por justicia. Dice sí. Empero, o sin embargo, al que obra, no es imputado el galardón por gracia, sino ¿por qué? Por deuda. Entonces, si yo obro delante de Dios y recibo justificación por lo que yo hice, entonces es porque Dios me debe a mí una deuda. Es como un salario. Pero mira lo que dice acá. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia y no por deuda. Versículo 6, como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia, ¿sin qué? Sin obras. Quiere decir que la justicia se alcanza por medio de la fe. Y para ser salvo necesita ser justificado.
¿Justificado de qué? De todos tus pecados. Ya no te pueden juzgar. Si eres justificado, no te pueden juzgar, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero ¿quién murió por nosotros? Cristo. ¿Qué hizo Él? Pagó. La paga del pecado es muerte. Tenía que morir. Pagó por el pecado. Dice el 6, como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Esta bienaventuranza pues viene solamente sobre la circuncisión, o sea, sobre los judíos, o también sobre la incircuncisión, los gentiles. Porque decimos de que a Abraham le fue imputada la fe por justicia. Cuando a Abraham se le da esa promesa, ¿Abraham estaba circuncidado o incircuncidado? ¿Cómo estaba él? Para mí que no, porque no estaba la ley todavía. Ok, perfecto. No estaba circuncidado. Correcto. Pero sin embargo, sin la circuncisión, que no existía Israel, ya Dios le estaba prometiendo de que por la fe se le iba a dar justicia. A la justicia, correcto. No había ninguna ley que cumplir, ¿correcto? ¿Estamos ahí bendecidos? ¿Entendemos eso? Cuando Abraham recibe la promesa, no existía Moisés, no existían los mandamientos, no existía la ley, no existía Israel, y sin embargo ya Dios le estaba prometiendo que la justicia era a través de la fe. El 9 otra vez voy a leer. Esta bienaventuranza pues viene solamente sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue imputada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue imputada? Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no tenía un pacto de ley. No lo tenía, porque no estaba la ley todavía. Y recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los que creen, estando en la incircuncisión, para que también a ellos les sea imputada por justicia, y padre de la circuncisión a los que no solamente son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, que tenía en la incircuncisión. ¿Estamos claros? En otras palabras, Dios le promete que por medio de la fe recibe justicia sin circuncisión. Lo circuncida como una señal para los que iban a ser circuncidados. Quiere decir que dentro del pueblo de Israel y el pueblo gentil hay un remanente escogido para salvación. Eso es lo único que te está diciendo. Entonces la evidencia en Abraham, porque como él es el padre de la fe, para Israel es la circuncisión. La evidencia para los gentiles es la incircuncisión. Eso es todo lo que está diciendo ahí, bendecido. La circuncisión fue una señal de que también por la fe, como no existía la circuncisión, de que también por la fe esas personas que se circuncidaban iban a alcanzar la promesa. ¿Correcto? Dice el 13, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los de la ley son los herederos, hecha vana es la fe y anulada la promesa. Sí, Señor. Bendecido. Si no entendemos otra cosa, si entendemos eso, ya lo entendimos todo. No es por la fe, no es por la ley, sino es por la fe. Si es por la ley, la promesa de la fe es anulada. Entonces el pacto de Dios con Abraham también queda anulado. La promesa de Dios a Abraham también queda anulada. Pero ¿qué dice? Juró por sí mismo. Y Abraham con largura de paciencia. Aquí mismo te lo está explicando todo.
lo que yo estoy tratando de explicar. Dice, porque si los de la ley son los herederos, hecha vana es la fe y anulada la promesa. ¿Y cosa que? Quiere decir que los de la ley no son los que reciben la promesa, no son los herederos. No. Cualquier persona que obra en su vida y piensa que por sus obras, rituales, sacramentos, misas, sacrificios, bautismos, etcétera, 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 califica para la salvación y la justificación, no es correcto. No es correcto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ni lo tienes ni lo ves, pero lo esperas. No andemos bendecidos buscando señales. Vivamos por lo que ya está escrito. Esta es la promesa. Tú y yo escuchamos toda la semana la promesa de la vida eterna. Tú y yo todas las semanas escuchamos la promesa de que tu cuerpo mortal y corruptible se va a convertir y transformar en un cuerpo inmortal e incorruptible. Esa es la promesa. Porque la vida eterna está en ti, está en mí. Lo que no se ve, lo que tú y yo somos, por esta carne, bendecido. Y entonces esta carne es necesario que sea transformada. Dice Pablo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la promesa. Dice 15. Por cuanto la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay ¿qué? Transgresión. Bendecido. En Cristo, tú y yo vivimos sin ley. Pero tienes que estar en Cristo. Tienes que estar ahí escondidito, bendecido. Porque el fin de la ley es Cristo. Si tú estás en Cristo, tú no vives bajo ley. Si no vives bajo ley, en tu vida no hay transgresión. Por eso es que eres salvo. No es por otra razón, bendecido. Gracias, Señor. Si tú estás en Cristo, no puedes ser transgresor de la ley. Puedes ser desobediente y Dios te disciplina. ¿Pero por qué te disciplina? Porque eres hijo. Si no, no te disciplina. Si no te disciplina, eres bastardo, ¿no? Pero si eres hijo, te va a disciplinar como padre a hijo a quien quiere. Eso es todo. Dice 16. Por tanto, es por fe. Pablo está concluyendo eso, ¿no? Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea, ¿cómo? Firme, lo acabamos de leer en Hebreos, bendecido. A toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, por padre de muchas naciones te he puesto delante de aquel a quien creyó, es a saber, Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que no son. ¿En qué momento se está aplicando esto? En el contexto. Dios da vida a los muertos. ¿Quién estaba como muerto para que viniera Isaac? Abraham. Y llama las cosas que no son como las que no son. Abraham. Abraham recibió la promesa estando como muerto, ¿sí o no? Dice, el cual creyó en esperanza contra esperanza, está hablando de él. El cual creyó en esperanza contra esperanza. ¿Quién? Abraham. Para ser hecho padre de muchas naciones conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su propio cuerpo ya muerto. Ese es el contexto del versículo 17, donde al final dice, el cual da vida a los muertos. Sí, Señor. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Y después comienza a hablar de quién? De Abraham. 19. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad. ¿Recuerdas que en Hebreos hablamos de la incredulidad? Esa era la desobediencia de los que cayeron muertos, ¿verdad? En el desierto. ¿Ok?
Dice, tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad, antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios. Y enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Bendecido, ¿cuántos de nosotros estamos persuadidos de que Dios va a hacer lo que prometió en nuestra vida? Amén. Todos tenemos que estar persuadidos. Y no te estoy hablando de las cosas acá terrenales, Dios nos provee todo. Te estoy hablando de una esperanza eterna, de eso te estoy hablando. Dice el 22, por lo cual también le fue imputado por justicia, por haber creído, por haber estado persuadido, por no haber dudado de incredulidad, por haberse esforzado en la fe. Le fue imputado por justicia. 23, y no fue escrito solamente por causa de él, que le fue imputado, sino también por nosotros a quienes será imputado. Fíjate que no fue escrito, dice, por Abraham solamente, sino que se escribe también por nosotros hoy en día, que vamos a seguir las pisadas de Abraham y vamos a creer en Dios y se nos va a imputar la justicia. 24, sino también por nosotros a quienes será imputado. Si creemos en el que resucitó de los muertos, a Jesús el Señor. Quiero que subrayes, por favor, desde el 23 hasta el 25, todo eso de ahí. Por favor, desde el 23 hasta el 25. Bendecido, esto es tan importante, mis hermanitos. Esto es tan importante entenderlo y conocerlo, que puede cambiar nuestras vidas. Dice el 23, y no fue escrito solamente por causa de él que le fue imputado, sino también por nosotros. Aquí entramos tú y yo, bendecido. A quienes será imputado. Si creemos, esa es la evidencia de tu fe. Si creemos en el que resucitó de los muertos, a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5, bendecidos. Entonces, acuérdate, y esto lo hemos explicado muchas veces, ahí en los originales, ahí no existe un capítulo 5, ahí no existe un verso, eso es una carta, ¿correcto? Entonces, ahí se le da un seguimiento de lo que se está leyendo. Y antes del verso 1 del capítulo 5, dice que si creemos en el que resucitó de los muertos, a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitados para nuestra justificación. Te dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Mire el contraste, por favor, entre el verso 1 y el verso 15. Verso 1 del 5, verso 15 del 4. La ley, dice ahí, obra, ¿qué cosa? Mira. Ahí está. Mira el contraste de la gracia, bendecido. ¿Cómo hacemos para convencer a nuestros bendecidos, ¿no?, que nos escuchan? Que esta es la manera. La ley obra ira. La fe obra paz. El 15. La fe, 5. mira, nos da paz para con Dios. ¿Vemos el contraste? Dice el 15, por cuanto la ley obra ira, porque donde no hay ley, ahí tampoco hay transgresión. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por nuestro Señor Jesucristo. La ley obra ira de parte de quien, de Dios hacia el que no cumple la ley. Por eso te digo, no hagas pacto con Dios, mi hermano, porque no los vas a cumplir. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos como firmes, y nos gloriamos en ¿qué? En la esperanza. ¿Qué es esperanza? Lo que se espera
de la gloria de Dios o de lo glorioso de Dios. ¿Qué es lo glorioso de Dios? La promesa de tu vida eterna, bendecido. Gloria a Dios, Señor. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya Dios nos amó. ¿Cómo nos amó? Porque nos selló con su Espíritu. Dice, porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, y a su tiempo murió por los impíos, porque apenas morirá alguno por un justo, aunque quizá por uno bueno alguno osara a morir. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí hay un sentido común del apóstol Pablo, bendecido. Mira lo que dice: si Dios nos salva siendo malos, ¿cómo nos va a soltar siendo ya justificados? Si Dios, cuando nos recibe, por gracia, nos recibe en un estado de muertos en delitos y pecados, pero sin embargo en ese estado, fuera de la familia de Dios, del reino, ¿cómo estando ya dentro del reino de Cristo, en Cristo, cómo nos va a soltar? No nos suelta, no. La salvación no se pierde, bendecido. Mira lo que dice acá, el 8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre o por su sacrificio, por él seremos salvos ¿de qué? ¿Y qué leímos en el 4:15 que produce ira? La ley. Somos salvos de la ley, porque la ley es lo que juzga y condena al hombre. Vuelve a decir, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no por nosotros, mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida, resurrección. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Recuerdas que en otro lado el apóstol Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor? Aquí esto lo ha dicho muchas veces, ¿no? Lo ha repetido muchas veces. Por él seremos salvos de la ira. Regresemos bendecidos a Hebreos, por favor. Página 336. Dice, diciendo, ciertamente bendiciéndote bendeciré, y multiplicándote multiplicaré, y así habiendo esperado con largura de paciencia, alcanzó la promesa. Ya tú sabes que ahí tu referencia a ese versículo 15 es Romanos 4:5, ¿correcto? Largura de paciencia, lo leímos con Abraham. Dice, porque los hombres ciertamente por el mayor juran, y el juramento para confirmación es para ellos el término de toda contención, en lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso con juramento. Bendecido, Dios se dio en la tarea de jurar por él mismo para que tú y yo no dudemos. Y sin embargo dudamos, por falta de conocimiento, por falta de sana doctrina. Hermano, ¿usted es salvo? No sé. ¿Se pierde la salvación? Sí, hermano, se pierde. Si el Señor viene hoy, ¿se queda o se va? Yo creo que me quedo. Y Dios interponiendo ¿qué? Juramento. Dice el 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales era, ¿qué cosa? Imposible. Quiero que subrayes eso, por favor. Si es imposible, bendecido. Dios no puede mentir. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo
los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza propuesta. Ve a Tito 1:1, por favor. Te recuerdo solamente lo que acabamos de leer para que sepas por qué vamos a Tito. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza propuesta. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. En hebreo usted dice que Él no miente, interpuso juramento. Aquí te está diciendo exactamente lo mismo, bendecido. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir. ¿Por qué? Porque interpuso juramento. Por eso. Versículo 3, pero manifiesto en sus propios tiempos su palabra en la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Regresamos a Hebreos 6, 19. 6:19. Sí. Recuerdan en el versículo 18, por favor, poner referencia a Tito 1:1 al 3. Para que sepan que pueden hacer referencia entre ese versículo y Tito 1:1 al 3. Por favor. ¿Estamos ahí? Ahora, el final del verso 18 dice, los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como ancla del alma, tan segura como firme, y que entra hasta dentro del velo. En esa parte donde dice velo, pon tu carne. Ese es tu velo, bendecido. Tu velo es tu carne. Pero esa esperanza va más allá de tu carne. ¿Quién es el templo del Señor? Nosotros. Dios entra por el velo del templo. Todos nosotros acá somos templo del Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que el Espíritu entra a través del velo y mora en ti en el lugar santísimo. Tú eres parte del templo del Señor. Igual que en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto Dios moraba en el lugar santísimo. Ahí moraba la presencia de Dios. La presencia de Dios bendecido. Lo creamos o no. Te parezca increíble, mora en ti y en mí. Sí, gracias. Entra a través de tu velo y tú te vuelves un lugar santísimo donde mora el Espíritu Santo. Amén. Por gracia, bendecido. Dime tú si no tenemos que ser agradecidos con el Señor. Dice, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Subraya, por favor, donde dice en el versículo 20, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Y ese va a ser el subtítulo de la próxima clase, así exactamente como está ahí. Hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios, bendecido. Lo vamos a dejar ahí entonces. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. O te recuerdo que nos tenemos que mantener firmes en la fe y la paciencia. Ahí está todo, bendecido. Firmes y adelantes, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ahí está. ¿Ah? Somos salvos para siempre, bendecidos. ¿Qué más bendición podemos pedir? Salvos para siempre, sin obras, sin religiosidad, sin nada. No, somos salvos por medio de la fe en Jesús. Más nada. Más nada. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.